Yo, Raimundo, de 33 años, supongo que siempre he sido el responsable de la familia. El que se encarga de todo, el que siempre resuelve los problemas cuando las cosas se complican. De pequeño, no me importaba mucho. Mi padre era estricto, no muy cariñoso, pero siempre hablaba del deber y el respeto como si fueran las formas más altas de amor, así que me adapté a eso. Conseguí un trabajo nada más salir de la universidad, me mantuve alejado de los problemas. Y cuando mis padres tuvieron problemas económicos hace unos 6 años, intervine sin dudarlo. Pagué algunas deudas de tarjetas de crédito aquí, me encargué de los servicios allá. Al final, empecé a cubrir la hipoteca cuando la salud de mi padre le obligó a jubilarse anticipadamente. Nunca me dio las gracias, ni una sola vez, pero no esperaba que lo hiciera. No lo hacía por recibir elogios. Lo hacía porque pensaba que eso es lo que hace la familia. Se ayudan mutuamente, se apoyan. Supongo que nunca noté el cambio. Al principio, mi ayuda era apreciada, o al menos reconocida. Con el tiempo, sin embargo, se volvió esperada, luego se asumió. El tono cambió. Si no enviaba el dinero a tiempo, mi madre me enviaba mensajes como el banco llamó otra vez. Te olvidaste. No podrías o querrías. Solo te olvidaste. Como si hubiera fallado en alguna obligación que nunca había aceptado. Mientras tanto, mi hermano menor, Valero, unos años menor y todavía viviendo de que todavía está intentando averiguar las cosas, vivía en su sótano, sin pagar alquiler, trabajando tal vez 10 horas a la semana en alguna cafetería. Una vez le pregunté si pensaba mudarse o encontrar un trabajo a tiempo completo, mi madre se burló y me dijo, no todos están tan obsesionados con el dinero como tú, Raimundo. Eso me dolió más de lo que me gusta admitir. Aún así, lo dejé pasar. Las fiestas iban y venían, y cada año pagaba la cuenta de los adornos, la comida del catering, el vino e incluso los regalos para la familia extendida. Llegaba, recibía un asentimiento distraído de mi padre, tal vez un buen suéter de mi madre, y veía a Valero disfrutar de la atención por aparecer con un paquete de 6 cervezas y una historia sobre cómo casi lo eligen para un comercial el mes pasado. Era agotador, pero me decía que era temporal. Me decía que estaban estresados. Me decía que todo se equilibraría al final. Entonces llegó el pasado diciembre, una semana antes de Navidad, le envié un mensaje a mi madre para preguntarle a qué hora empezaría la fiesta. No respondió, lo cual no era inusual. Siempre ha sido más de comentar en Facebook que de enviar mensajes de texto. Así que le pregunté a mi padre. Un mensaje simple. Hola, ¿a qué hora debo ir a casa por Navidad este año? Su respuesta llegó 2 horas después. No vengas a la fiesta de Navidad. Es para la familia de verdad. Eso fue todo. Sin saludo, sin emoji, ni siquiera un punto al final. Recuerdo haberlo leído 2 veces, pensando que tal vez había entendido mal. Tal vez era una broma. Tal vez había querido enviárselo a otra persona. Pero no, era mi número, mi nombre, mi exclusión. Me quedé sentado con eso un minuto, luego escribí una palabra. Entendido. No discutí. No pregunté por qué. No exigí una explicación ni lancé una diatriba emocional. Simplemente me recosté en mi silla y dejé que el silencio llenara la habitación. Me quedé mirando ese mensaje hasta que mi teléfono se oscureció de nuevo. Luego me levanté, fui a la nevera, me serví un vaso de agua y empecé a pensar. Verán, esto es lo que pasa cuando eres el responsable. Sabes dónde están todas las cuerdas. Sabes qué pagos van a dónde. Conoces las fechas de vencimiento, los números de cuenta, las credenciales de inicio de sesión. Sabes lo frágil que es todo en realidad. Cuánto se mantiene unido por tu trabajo silencioso e invisible. Y después de 6 años de ser su columna vertebral invisible, me di cuenta de que ya no les debía nada. No después de ese mensaje. Así que esperé. No hice nada dramático. No los llamé ni armé un escándalo. Simplemente paré en silencio. No más pago automático de la hipoteca. No hay recordatorio en mi calendario. No hay hola, solo envía el mensaje.
Dejé que la fecha de vencimiento llegara y se fuera como una hoja en el viento. Luego apagué mi teléfono y pasé la Navidad solo con una película alquilada y una comida para llevar del restaurante tailandés de la esquina. Fue tranquilo, incluso pacífico. Y por primera vez en años, no sentí que estaba esperando que alguien aprobara mis regalos. 2 días después de Navidad, mi teléfono empezó a vibrar en la encimera de la cocina una y otra vez. No lo revisé de inmediato. Honestamente, no quería, pero cuando finalmente se detuvo, miré hacia abajo. 67 llamadas perdidas, la mayoría de mi madre, algunas de mi padre, una de un número desconocido. Un icono de correo de voz parpadeaba en la parte superior de la pantalla. Curioso, pulsé reproducir. Era mi padre. Su voz era cortante. Urgente. Raimundo. No sé qué pasó con el banco, pero dicen que no se pagó la hipoteca y están iniciando un procedimiento de ejecución hipotecaria. Tienes que arreglar esto ahora. Llámame. No lo hice. No de inmediato. En cambio, abrí mi aplicación bancaria, confirmé que los pagos seguían pausados y luego me recosté en mi silla de nuevo. Esa misma tranquilidad de antes se instaló. Pero esta vez, no era soledad. Era poder. No estaba tratando de lastimarlos. No realmente. Pero por primera vez, estaban sintiendo lo que era estar sin mí sosteniendo todo. Y no les gustó. Eso fue solo el principio. A la mañana siguiente, me desperté con 3 mensajes de voz y una avalancha de mensajes de texto. Algunos enojados, algunos en pánico y algunos que coqueteaban peligrosamente con la manipulación de la culpa. Mi favorito vino de Valero de todos. Hermano, ¿qué está pasando? El tipo del banco vino a la puerta esta mañana. Papá está enloqueciendo. Tienes que arreglar esto. Estás siendo egoísta. ¿Egoísta? Me quedé mirando esa palabra durante mucho tiempo, dejándola calar. Era casi impresionante la facilidad con la que daban la vuelta a la situación. Con qué rapidez se olvidaban mis años de apoyo silencioso en el momento en que dejé de ser útil. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie se preguntó por qué no había pagado. No era un hijo o un hermano. Era un servicio. Un cajero automático andante con una sonrisa. Esa noche, recibí un mensaje de mi madre. No enojada esta vez. Medido. Cauteloso. No quisimos decir lo que dijimos. Por supuesto, eres familia. Fue solo un malentendido. No respondí. Otro mensaje unas horas después. ¿Podemos hablar, por favor? Esto no es propio de ti. No, no lo era. Pero me estaba empezando a gustar esta versión de mí. Al final de la semana, habían enviado otra docena de mensajes. Llamadas a todas horas. Incluso un correo electrónico real de mi padre. Era corto, pero el tono había cambiado. Sé que estás enojado. Sentémonos y resolvamos esto. Has dejado clara tu postura. Oh, ahí estaba. El cambio, el reconocimiento, envuelto en moderación. No podía obligarse a decir, lo siento, pero has dejado clara tu postura era lo más cerca que estaría. ¿Y saben qué? Eso podría haber funcionado conmigo hace 6 meses. Podría haberme tragado mi orgullo, haber puesto alguna excusa sobre una mala comunicación y haber vuelto a ponerme en modo solucionador. Pero esta vez, no sentí culpa. Sentí claridad. Esa noche, tomé una decisión. No por despecho, sino por preservación propia. Saqué la carpeta Manila donde guardaba todos los documentos, el acuerdo original que había hecho con ellos cuando me hice cargo de la hipoteca, cuando las cosas eran temporales, la cadena de correo electrónico con el banco, el historial de pagos y, lo que es más importante, la cláusula de liberación que había añadido después del 3er año, cuando empecé a darme cuenta de que esto no sería tan temporal después de todo. Sí, había puesto todo por escrito. Porque si alguna vez has sido el responsable de una familia desordenada, sabes la importancia de la documentación.
La cláusula decía en un lenguaje sencillo que el acuerdo podía rescindirse con una notificación escrita en cualquier momento y que no tenía ninguna obligación a largo plazo más allá de los pagos ya realizados. Estaba firmado, fechado, atestiguado, a prueba de balas. Así que redacté una carta. Sencilla, formal, respetuosa. A partir de esta fecha, termino oficialmente mi apoyo financiero para la hipoteca de la propiedad en la dirección. De acuerdo con nuestro acuerdo original, no tengo más obligaciones. Recomiendo que se pongan en contacto directamente con su banco para hablar de las opciones de pago. Adjunté el documento, lo envié por correo certificado y envié una copia a mi abogado por si acaso. Luego bloqueé sus números. No lo hice por crueldad. Lo hice porque cada vez que veía sus nombres en mi pantalla, la ansiedad volvía como una ola gigante, opresión en el pecho, corazón acelerado, ese nudo en el estómago que había estado conmigo durante años. Me di cuenta de que había estado viviendo al borde del agotamiento durante la mayor parte de mi vida adulta y no iba a hacerlo más. Ese fin de semana, di una vuelta en coche. No lo había planeado. Simplemente me subí al coche y empecé a conducir hasta que la ciudad quedó atrás. Terminé en un tranquilo pueblo costero a 2 horas al norte. Me registré en un pequeño hostal con desayuno. Caminé por la playa al atardecer. Dormí durante 12 horas ininterrumpidas. Sin teléfono vibrando. Sin correos electrónicos urgentes. Sin peso sobre mis hombros. A la mañana siguiente, me senté en un café con vistas al océano y abrí mi ordenador portátil. Había algunos correos electrónicos esperando, cosas del trabajo, nada importante, pero uno me llamó la atención. Una notificación genérica de la Oficina de Registro del Condado. Se había presentado un aviso de incumplimiento en la casa. Tomé un sorbo de café, lo leí 2 veces, luego cerré la pestaña y me recosté, dejando que el sol me diera en la cara. El mundo no se acabó. No me derrumbé por la culpa. No me sentí como un fracaso. Me sentí libre. De vuelta en casa, las cosas se estaban desmoronando. No tenía que preguntar. Amigos en común empezaron a contactar conmigo. Gente con la que no había hablado en años, de repente, me preguntaba cómo estaba. Conocía el procedimiento. Los chismes estaban empezando a circular. Raimundo los abandonó. Están perdiendo la casa. Valero dice, todo es culpa de Raimundo. La historia estaba girando, pero esta vez no me importó. Que hablen. Me dijeron que no era familia. Finalmente, hice caso. Y entonces sucedió algo inesperado. Una semana después del aviso de incumplimiento, recibí una llamada de un número que no reconocí. Dejé que pasara al correo de voz, luego otra y otra. Finalmente, la curiosidad ganó. Lo escuché. Era mi tío Marcos, el hermano mayor de mi padre. Siempre había sido un poco fantasma en la familia, no estaba realmente involucrado, vivía fuera del estado, aparecía en bodas y funerales, pero por lo demás mantenía la distancia. Su voz en el mensaje era tranquila, casi demasiado tranquila. Hola Raimundo, soy Marcos. Escuché lo que pasó. Solo quería decirte que hiciste lo correcto. Tu padre le hizo lo mismo a nuestra madre. Ya sabes, la usó hasta que no pudo dar más. Tú rompiste el ciclo. Estoy orgulloso de ti, hijo. Ese correo de voz me destrozó de la mejor manera posible. Era la primera vez que alguien, quien fuera, reconocía lo que había hecho sin juzgarme, sin tratar de hacerme volver. Y ahí es cuando la culpa se desvaneció de verdad. Porque tal vez esto no se trataba solo de una fiesta de Navidad o de un mensaje cruel. Tal vez esto se trataba de generaciones de manipulación emocional, patrones disfrazados de tradición. Tal vez alejarse no era una traición. Tal vez era curación. Me quedé sentado con ese pensamiento un rato, viendo cómo llegaban las olas, preguntándome qué pasaría después. Fue entonces cuando llamaron a mi puerta. La abrí. Y allí, de pie en el pasillo del hostal con desayuno, con bolsas bajo los ojos, la corbata deshecha, los ojos ardiendo con una mezcla de desesperación y algo peligrosamente cercano a la rabia, estaba Valero. Hermano,
dijo, con voz tensa. Tienes que volver a casa. Tienes que arreglar esto ahora. Y yo me quedé allí quieto, tranquilo, dejando que el momento se alargara, porque por una vez, yo no era el que necesitaba nada. Estaba a punto de responder cuando dijo algo que me heló en el sitio. Papá dice, si no pagas el lunes, perdemos la casa. Lo miré a los ojos y luego cerré la puerta. No la cerré de golpe. No grité. Ni siquiera parpadeé. Simplemente la cerré. Un clic suave y silencioso. No volvió a llamar. No de inmediato. Me quedé de espaldas a la puerta, respirando en ese momento de silencio, esperando que la ira o la culpa o el pánico volvieran. No lo hicieron. Mis manos estaban firmes. Mi mente estaba clara. Todavía podía oír el océano a través de la ventana ligeramente entreabierta que había detrás de mí. Las olas golpeando la orilla como un metrónomo para mi pulso. Incluso el aire se sentía más fácil de respirar. Unos segundos más tarde, una voz apagada vino del pasillo. ¿Estás hablando en serio ahora mismo? Valero siseó. ¿De verdad estás haciendo esto? No respondí. Me senté en el borde de la cama, saqué mi teléfono y apagué el timbre. Estuvo dando vueltas un rato fuera, sus pasos resonaban en el pasillo de madera dura. Luego oí que la puerta de al lado de la mía se abría, seguida de una conversación en voz baja. Probablemente él alquilando la habitación de al lado. Típico de Valero. Sin plan, sin equipaje, simplemente entrando a trompicones por impulso. Probablemente esperaba alguna escena dramática en la que yo gritara, lloráramos, aceptara arreglarlo todo. Y luego volveríamos como si nada hubiera pasado. En cambio, fui a cenar. Había un pequeño restaurante de mariscos en las afueras del pueblo. Pedí pescado con patatas fritas, me senté junto a la ventana, leí algunas páginas de un libro que no había tocado en meses. Mi teléfono vibró una vez, Valero de nuevo, y lo ignoré. Por primera vez en lo que parecía años, no sentí que le debía mi atención a nadie. Cuando volví al hostal con desayuno, estaba tranquilo. No había Valero en el pasillo, ni una nota debajo de la puerta, solo silencio. Pensé que tal vez se había rendido y se había ido. Pero a la mañana siguiente, lo encontré en el porche, con los brazos cruzados, golpeando el pie como un niño en problemas. Raimundo, empezó antes de que yo saliera siquiera. Has dejado clara tu postura. Bien. Querías que sintiéramos lo que es estar sin ti. Lo sentimos. Pero esto ha ido demasiado lejos. Mamá no está comiendo. Papá está perdiendo la cabeza. Van a perder la casa, hermano. Me apoyé en el marco de la puerta. No es su casa. Es del banco. Son bienvenidos a hablar con ellos. ¿Sabes a lo que me refiero? Esperé. Él levantó los brazos. Vale. Sí, papá se pasó de la raya. El mensaje estaba mal, pero eran solo palabras. ¿Vas a dejar que un mensaje destruya todo? Incliné la cabeza. Eso es lo que pasa, Valero. No era solo un mensaje. Era el recibo final. Años de ser usado, ignorado, despedido, y luego eso fue el cierre. Me miró como si no pudiera reconocer a la persona que estaba delante de él. Y tal vez no podía. Tal vez por primera vez, estaba de pie dentro de mi propio contorno en lugar del que ellos habían dibujado para mí. Se acercó. No lo entiendes. Si pierden la casa, yo también lo pierdo todo. Vivo allí. No pude evitarlo. Me reí. No cruelmente, solo genuinamente. El tipo de risa que viene cuando te das cuenta de que el remate ni siquiera es inteligente. Ese es tu problema. Dije, ¿crees que vives en la casa? He estado viviendo debajo de ella. Sosteniéndola y he terminado. Parpadeó. Entonces, eso es todo. Simplemente te vas. No, dije. Me fui en el momento en que papá dijo que no era familia. Esto es que me quedé ido. Se quedó callado durante mucho tiempo. No puedo creerlo, murmuró.
Eres como él. Eso dolió más de lo que esperaba, pero no lo demostré. Solía preocuparme por eso, dije. Pasé años tratando de ser lo contrario, pero ahora me doy cuenta de la verdadera diferencia entre nosotros. ¿Cuál es? Yo limpio mis propios desastres. Y con eso, me di la vuelta y volví a entrar. Valero no lo intentó de nuevo ese día. Oí que su coche se alejaba alrededor del mediodía. Parte de mí esperaba que volviera o que enviara a mamá esta vez o incluso que consiguiera que papá se rebajara, pero no lo hicieron. En cambio, el silencio se extendió y se extendió. Pasaron 3 días. Luego llegó la carta. Llegó a mi apartamento cuando volví de la costa. Un sobre blanco delgado, mi nombre impreso cuidadosamente en tinta azul. Sin remite. Lo abrí lentamente, ya esperando manipulación de la culpa o amenazas veladas. Pero en cambio, era una sola hoja de papel, escrita a mano, sin saludo. Tu madre no está bien. El estrés lo está empeorando. Ella dice que es culpa suya que te hayas ido. Le dije que no lo era. Eres un hombre adulto. Hiciste tus elecciones. Dejaste claro cuál es nuestra postura. Solo espero que puedas vivir con ello. No estaba firmado, pero conocía la letra. La de mi padre. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo otro golpe sutil envuelto en falsa preocupación. Pero algo en el tono era diferente esta vez. No había ninguna exigencia, ninguna suposición de que me apresuraría a arreglarlo, solo una amargura tranquila, como un hombre mirando el cañón de las consecuencias que nunca pensó que enfrentaría. Doblé la carta, la volví a meter en el sobre y la guardé en un cajón, no para volver a visitarla, solo para recordarla. Al día siguiente, recibí un correo electrónico del registrador del condado. La etapa final de la ejecución hipotecaria había sido presentada. No celebré cuando la ejecución hipotecaria siguió adelante. No descorché champán ni publiqué alguna cita pasivo-agresiva en línea. Simplemente me senté en mi sofá en silencio mirando el correo electrónico que confirmaba que todo lo que una vez creí que era permanente ahora había terminado oficialmente. Fue algo extraño llorar algo que ya había lamentado en pedazos a lo largo de los años. No lloré. No me sentí triunfante. Me sentí vacío pero limpio, como alguien que finalmente había restregado la última pizca de mugre de sus manos después de años de trabajo que nunca aceptó hacer. La casa salió al mercado al cabo de un mes. Al principio, la seguí por curiosidad, viendo el anuncio aparecer en línea. 3 dormitorios, 2 baños y medio, una encantadora casa colonial con árboles maduros y mucho potencial. La prepararon con algunos muebles neutrales y buena iluminación, pero aún podía ver los contornos de mi antigua vida en las fotos. El lugar desgastado en la barandilla donde mi padre solía apoyar la mano. La esquina en el comedor donde mi madre ponía el árbol cada Navidad que yo pagaba. Incluso el azulejo rayado en la cocina donde Valero derramó vino tinto y nunca se molestó en limpiar hasta que yo lo hice. Se vendió más rápido de lo que esperaba. Una joven pareja la compró. Publicaron un selfie sonriente frente a ella con su perro y un pie de foto que decía, primer hogar juntos. Nuevos comienzos. Bien. Que sea eso para alguien. Escuché pedazos de lo que pasó después de un primo mutuo que no pudo evitar chismorrear tomando unas copas. Una noche, mis padres se mudaron a un pequeño alquiler a 2 pueblos de distancia, más cerca del trabajo de camarero de Valero. El alquiler era demasiado alto, pero sin hipoteca y con un lugar más pequeño, apenas salían adelante. Mamá terminó en el hospital brevemente. Ataques de pánico, no un problema cardíaco como había dado a entender papá. Fue dada de alta después de unos días. No tenían un gran seguro. Supongo que eso también fue mi culpa, a sus ojos. Valero rebotó entre trabajos durante un tiempo, luego empezó a conducir para una aplicación de viajes compartidos. Nunca se mudó. Lo último que supe es que estaba viviendo en su sofá cama. El mismo primo me dijo que papá lo culpaba por la caída de la casa, diciendo, si hubieras dado la talla, Raimundo no habría tenido que mantenernos. Aparentemente, a Valero no le sentó bien eso. La familia empezó a fracturarse desde dentro.
Todos culpando a todos los demás. Yo me mantuve al margen. Mi teléfono se mantuvo en silencio durante meses. Sin llamadas, sin mensajes. Los bloqueé a todos. Pero aún así, creo que simplemente dejaron de intentarlo. En su mundo, me había convertido en el villano. El hijo descorazonado que se fue, que abandonó a sus padres y los dejó sin hogar. Que piensen eso, no estaban sin hogar. Finalmente eran responsables. Invertí mi energía en mi propia vida. Acepté un nuevo puesto en el trabajo, uno que requería viajar, algo que siempre había pospuesto porque me sentía atado. Empecé a salir de nuevo por primera vez en años sin el peso constante de la obligación colgando de mi cuello como un ancla. Conseguí un perro, un mestizo torpe y desequilibrado llamado Winston que se convirtió en el mejor oyente que he conocido. Y poco a poco empecé a darme cuenta de algo importante. Nunca habían sido mi familia de la manera que necesitaba. Eran personas que me criaron, sí, que me proporcionaron un techo, comida y reglas, pero no apoyo, no calidez, no aceptación. Me criaron para servir a un papel. El cuidador, el hijo silencioso, el responsable. Cuando dejé de interpretar ese papel, dejaron de fingir que les importaba. Una tarde, unos 10 meses después de la ejecución hipotecaria, recibí una carta por correo. Sin escritura a mano, mecanografiada, pulcra, formal. Era de su abogado, un aviso formal informándome de que mi nombre había sido oficialmente eliminado de todos los bienes familiares y de los documentos de poder notarial. No fue sorprendente. No había hablado con ellos en casi un año. Pero fue la frialdad de ello lo que realmente me impactó. Sin nota personal, sin explicación, solo una línea en la parte inferior. Todas las obligaciones, financieras o de otro tipo, ahora se consideran cortadas. Sonreí. Lo enmarqué. Lo colgué en mi oficina en casa. No por despecho, sino como un recordatorio, un certificado de libertad en cierto modo. Alrededor del año, recibí un mensaje de una antigua amiga de la familia, alguien que solía venir a nuestras fiestas y que siempre traía dulce de leche casero. Se puso en contacto conmigo en Facebook simplemente diciendo que había estado pensando en mí y que quería hacerme saber que echaba de menos verme por aquí. También dijo algo que no esperaba. Tu padre me contó lo que pasó. Solo quería decirte que no te culpo. Ninguno de nosotros lo hace. Todos siempre vieron lo mucho que hiciste. Simplemente nunca dijimos nada porque bueno, ya sabes cómo es tu padre. Pero nos dimos cuenta, Raimundo, nunca fuiste invisible. Me quedé sentado con eso durante mucho tiempo. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba escucharlo. Años de ser el responsable me habían condicionado a creer que nadie veía el esfuerzo, que tenía que seguir haciendo más solo para ganarme un lugar en la mesa. Pero ese mensaje, por simple que fuera, me hizo saber que no estaba loco. No era egoísta. Simplemente había terminado de ser usado. Respondí, le di las gracias y le dije que estaba bien, incluso mejor. Finalmente, las vacaciones volvieron a llegar. Acción de gracias, Navidad, Año Nuevo y, por primera vez, no esperé una invitación. No miré mi teléfono esperando que alguien se acordara. En cambio, reservé un viaje, fui a esquiar con amigos, me reí hasta que me dolió el estómago, me hice fotos con extraños, bebí demasiado chocolate y ni una sola vez sentí que me perdía algo. Porque lo que finalmente entendí, lo que tardé 33 años en aceptar por completo, fue que la sangre no da derecho a nadie a tu vida. El amor no se demuestra solo a través del sacrificio. Y la familia de verdad, no convierte tu amabilidad en un arma y la llama de ver. Ellos perdieron la casa. Yo me encontré a mí mismo. No sé si alguna vez entenderán por qué me fui. No sé si son siquiera capaces de ello. Pero ya no necesito que lo hagan porque construí algo mejor. Y esta vez los cimientos son míos.